Hola amigos, mi nombre es Luisa Fernanda Hernández, soy estudiante de séptimo semestre del programa de Psicología de la Universidad Popular del Cesar. Hoy les hablaré acerca del análisis del video audiovisual Lorca, muerte de un poeta y del escrito La pasión oscura, sexualidades alternativas en el teatro lorquiano. Las presiones sociales que se vivían en esa época que Francisco García Lorca podía vivenciar y observar eran las siguientes, teniendo en cuenta que se veían afectadas más que todas las mujeres por esta. La mujer por ley tenía que comportarse como una dama, es decir, ser delicada, atender la casa, tejer y poner las opiniones de terceros por encima de la suya. Se veía a la mujer como un objeto sexual no placentero, sino simplemente se veía como alguien para procrear. El hombre tenía que comportarse, tenía que tener su sexualidad clara, adjuntándole actividades de trabajo pesado, porque esto era lo que hacían los verdaderos hombres. No se permitía hombre con hombre ni mujer con mujer, porque esto estaba moralmente mal visto. Nadie podía estar en contra de la ley y las mujeres por obligación tenían que estar casadas. En el tema de sexualidad y género, García Lorca presenta un lúcido análisis de la complicada fijación textual del libro, una paráfrasis final de cada texto y una investigación literaria de los principales temas de la poética de Federico García Lorca. El tema de sexualidad y género en este pequeño apartado es la base donde se fundamenta el hecho de que el autor buscaba sintetizar sus argumentos y por consiguiente hablar sobre la relación que tiene la sexualidad y género, viendo cómo para el autor el género se construye a través de la sociedad tanto para un determinado rol masculino como para el femenino. Dentro del sistema de la obra, la sexualidad es básicamente el hecho biológico, es decir, aquello con lo que sexualmente te identifique. Ejemplo, tu género es masculino pero te identificas con la sexualidad femenina. A veces las fobias hacia las sexualidades alternativas a la normatividad nacen precisamente del miedo a encontrarse diferente, de una inquietud reprimida durante años que no se desea racionalmente seguir con la culpa del látigo de cocheros, como el que la sociedad trata de condicionar, como se condiciona también con el conductismo animal. Esto nos lleva a pensar que la nueva modernidad del pensamiento de la España de inicios del siglo XX están defendiendo la libertad de cada quien de poder vivir su vida sin la intromisión de la gente ajena, del público, de aquellas que se ven nuestra vida tal y como nosotros las mostramos. La sociedad patriarcal tradicionalista produce una deshumanización tanto de la mujer como del hombre, ambos vistos como metonímia de los futuros individuos. Para configurar al individuo resistente a la sociedad, Lorca se ayuda de la construcción de personajes femeninos constreñidos en el modelo social patriarcal, de los que se vale para hablar de la situación del resto de los oprimidos por una cuestión sexual y de género. El tratamiento de las féminas se debe, para Reed Anderson, a que Lorca ve a las mujeres como las víctimas trágicas de la sociedad española, proceso de reivindicación que Lorca llevó a cabo también con su propia situación sexual en un periodo de marginación, de prohibición y de opresión de las sexualidades periféricas. Vincular a la mujer con otras formas de sexualidad no heteronormativas permite dar cavidad a la figura del hombre como un objeto de deseo de un contexto de censura social y política. El autor está dejando evidencias probablemente de la imposibilidad de poder expresar su punto de vista acerca de los cuestionables que pueden llegar a ser las definiciones morales que la sociedad construye.
Aceptamos que un personaje o un individuo tiene características negativas, pero Lorca nos pide que nos adentremos en la psique y que podamos ahondar las cuestiones que pueden mover a una persona a comportarse de una u otra forma en lugar de calificar desde la superficialidad. Lorca nos hace saber de sus distintas obras de manera jocosa en una situación real que muchas personas estaban viviendo o que están moralmente mal vistos como temas, ya sea el machismo, la homosexualidad y la posición que tenía la mujer en la sociedad. A manera de síntesis, Lorca tiene una personalidad doble faz. De un lado, su vitabilidad y simpatía, y del otro, un íntimo malestar, un dolor de vivir, la imposibilidad de realizarse, expresado en frustración. Tal vez Federico García Lorca fue un adelantado de su época, un genio que nos intentó plasmar el duro papel de la mujer mediante personajes femeninos que sufren en sus propias carnes estas discriminaciones, y en este caso en particular le da vida a Yerma, una mujer cuyo pecado fue querer tener descendencia y por ello fue criticada y sometida a una vida de reproches por parte de su marido y de la sociedad. Para entender un fragmento de la vida de García Lorca, es necesario mencionar que la libertad sexual a inicios del siglo XX era difícil y en ocasiones las personas podían perder su vida con tan solo revelar su homosexualidad, incluso a través del arte. Así le sucedió a Federico García Lorca, quien sufrió de señalamientos ofensivos por parte de las comunidades de la ultraderecha española, pues la revista El Duende acusó de ser una pandilla de sodomitas a la organización de teatro universitario La Barraca, de la cual García Lorca era parte. De igual manera, la Falange Española, un partido político muy famoso en España, acusaba a La Barraca como un grupo de teatro que pervertía a los españoles con costumbres corrompidas propias de países extranjeros, que practican su promiscuidad vergonzosa y obedecían a las normas de un marxismo judío. Como se observa, la libertad sexual no era bien vista en aquella época, y esto ocasionaba conflictos sociales y políticos que formarían una parte de los motivos por los que Lorca fue fusilado. Federico García Lorca también tenía ideales políticos muy claros que iban en contra de las dictaduras, principalmente contra la dictadura en Portugal de Oliveira Salazar, por lo que el 4 de julio de 1936 manifestó su inconformidad con las siguientes palabras. Señor Salazar, defenderse por medio del terror es hundirse cada día más en la dificultad, en la imposibilidad, llenando de trabajadores y de hombres de izquierda las cárceles de Portugal. Azores y Timor no consigue destruir las causas del malestar, los motivos de la protesta popular, porque esas causas y motivos están en usted mismo y en su política, sacrificando a los trabajadores más conscientes, más representativos. No aniquila a los sectores populares, de donde ellos reciben alimentos, estímulo y de los que son expresión directa, alejando de su patria a los hombres de pensamiento, continuadores de la gloriosa tradición portuguesa. No logra usted alejar el espíritu cívico del pueblo ni enfriar la pasión democrática. Con este manifiesto, Lorca muestra su compromiso político con la democracia y la justicia, y esas acciones lo llevarían a ponerlo nuevamente en la mira de los críticos de ultraderecha que lo tacharían de socialista.